Sabrina Russo es una mujer que vive en Pergamino, que empezó a tener problemas con la salud de su madre. Empezó a movilizarse, a preocuparse, a buscar una forma de contenerla a su madre que estaba viendo su salud muy degradada. En esa búsqueda llegó a la iglesia, llegó a acercarse al cura párroco en busca de contención, de consejo, de una palabra que le aliviara. Esa relación terminó convirtiéndose, sabemos ahora, en una relación de amantes entre una mujer común, una enfermera, y un cura párroco. Una relación prohibida, por supuesto, pero que tuvo un ingrediente más que empieza a llevar este caso a nuestro terreno. Sole, ¿por qué? Porque esa relación empezó a ponerse cada vez más violenta por parte del cura, que la controlaba a esta mujer, que le revisaba el teléfono, que la celaba de manera enfermiza, que le hizo la vida imposible y que la llevó, Sole, a denunciar al cura párroco por violencia de género. No estamos esta tarde para juzgar ese vínculo amoroso, sino para contarles que este cura, que se presta a una relación sentimental, fue violento con su pareja. Sí, un cura violento de género. Y que esto movilizó una investigación, incluso un allanamiento en su casa. ¿Saben qué encontraron en la casa del cura? Prepárense, porque vamos a ver las imágenes. Era un cura violento y pistolero. Encontraron armas, encontraron balas de distintos calibres, un arsenal. Sole, estamos viendo en pantalla 2 pistolas calibre 9 milímetros, un revólver calibre 22, 194 proyectiles. Todo esto lo tenía el cura párroco, que partamos de la base. Se trata de un hombre de Dios, de un mensajero de la paz, que ya incumple con su voto de castidad teniendo una relación con una mujer, una relación sentimental, sexo afectiva, que después de eso va un paso más allá, quiebra la ley, quiebra la confianza de esta mujer transformándose en un violento, pero que escondía aún otros secretos, que son los que estamos viendo. En la casa el cura tenía armas de fuego, tenía balas, tenía una situación muy, pero muy violenta en su contexto. Esto es lo que llama la atención, no es algo que estemos habituados a ver o a imaginar en manos de un sacerdote. Bueno, y este es el conflicto que vamos a hablar con detalle hoy. Pero este hombre, cuando empezamos a buscar quién es este cura, apareció un archivo. Palabras muy desagradables van a escuchar. Miren. Soy de escribir y hablar mucho, pero participo asiduamente de este grupo, escuchando y rezando por las intenciones de cada uno de ustedes, la Santa Misa, el Santo Rosario, bueno, mis sacrificios diarios. Con García Cuerva fuimos compañeros de seminario. Él estaba 2 años más adelantado que yo, pero lo conozco bastante. Se ordenó en el 97, yo me ordené en el 99. Yo soy exalumno del Colegio Marín de San Isidro, hice todo el seminario allí y después terminé como alumno externo en Devoto, el seminario metropolitano, viviendo en el colegio militar, porque después me ordenaron allí en el obispado castrense, en Monción Martina. Pues lo conozco a él porque fuimos compañeros. Primero, es una persona gay, apoya el LGTB, toda esa porquería. Además, apoya el terrorismo, es kirchnerista, peronista y es recontra francisquista. Así que no se ilusionen, al contrario, lo peor que nos pudo pasar. Lo peor de lo peor lo eligió para ponerlo allí. Estaba entre él y Víctor Manuel Fernández, que es el de La Plata, otro gay, otro afeminado, y además que no siguen la doctrina de la iglesia de siempre. Están destruyendo la iglesia continuamente, diciendo que es bueno lo que es malo y malo lo que es bueno. Bueno, ahí está este hombre que primero arranca con la Santa Misa, el Santo Rosario, pero que después dice gay, Y otro porquerías, cura, un arzobispo. kirchneristas, afeminados. El cura, líder espiritual. Ese hombre que ustedes estaban escuchando hablar es Rodrigo Vázquez, que es el
protagonista de esta historia violenta, un sacerdote, cura párroco en Pergamino, que supo ser capellán militar en la diócesis castrense y que en los últimos tiempos, siendo cura, se involucró en una relación sentimental con Sabrina Russo, una enfermera de 46 años que atravesaba un momento difícil de su vida porque su mamá estaba enferma, que fue a buscar consuelo a los brazos del sacerdote Rodrigo Vázquez y que se encontró con un hombre que le ofreció primero una relación, insisto, que tiene prohibida, una relación sexoafectiva y que luego se transformó en un violento con ella, que la empezó a acosar, a perseguir, a controlar, le revisaba el teléfono, la seguía, le controlaba con quién se encontraba, con quién se veía. Todo esto la lleva a Sabrina a denunciarlo por violencia de género, sí, al cura de la diócesis de Pergamino. ¿Qué ocurre a continuación? Le allanan la vivienda al sacerdote y en la vivienda del sacerdote aparece un arsenal, ese que ustedes están viendo en pantalla. Por supuesto que acá está la sospecha de cómo llegó este material a sus manos, si está legalmente registrado, Javi, pero estamos viendo pistolas calibre 9 milímetros que estaban en manos de un cura y que son las mismas armas que tiene la policía. Y que no están bendecidas, porque no es que son armas que No, va a por bendecir supuesto. un cura, digo, ¿no? Digo, irónicamente lo estamos diciendo, ¿no? En este sacerdote que tiene una causa, más allá de la cuestión vinculada a la violencia de género denunciada por esta mujer, tiene una causa por tenencia ilegal de arma de guerra. Claro. Y estamos hablando de un sacerdote. O sea, claro, ya arma de guerra no la podés registrar. O sea, ya es tenencia ilegal, o sí. Podría No, registrar. Podría tenerla registrada. Sí, lo que pasa es que no tiene el registro y es un arma de guerra, se considera a casi todas las armas de guerra prácticamente, pero lo que sí es cierto es que tenía 190 municiones. Cuando fuimos a consultar a ver si alguien conocía que practicara tiro o algo por el estilo, ninguno de los que consultamos en Pergamino sabían si este cura practicaba tiro, que sería raro también, ¿no? Sí, y que La fuera verdad al nunca polígono, escuché. digamos. Podría ser, y sí, la verdad podría ser, pero sería raro. Lo cierto es que... era Ahora, casi Javi, como un párate, tengo ahí. coleccionista. Si te decían a vos en Pergamino que nadie lo ve en los polígonos de tiro, No, ¿para qué usa las armas el cura, Por supuesto. las balas? por supuesto. Y además, qué estamos ¿por qué las hablando? tiene? A ver, pensemos mal. ¿Se las estaba guardando a alguien? Aguantándolas. decís. ¿Quién iba a ir a allanar? Aguantadero. ¿Quién iba a ir a allanar la casa del cura? Es raro, salvo por un delito, obviamente, o porque alguien estuviera haciendo algún tipo de investigación vinculada al sacerdote. Esa es una de las cuestiones. Y después la cantidad de municiones que tenía. Impactante. ¿Sí? Esto es lo que estamos... ¿Vieron cuando muchas veces decimos la cantidad de armas que hay dando vueltas por todos lados? Bueno, miren la cantidad de armas que tenía el cura allí en ese lugar. Sí, aún para comprar legalmente esos proyectiles necesitas un permiso sí, para ir a una armería. Si no, Hay que todo empezar a circuito revisar legal. el legajo de compras de este cura pistolero. Pero vamos a sumar a esta charla a Sabrina Russo. Sabrina Russo es la mujer que te contábamos que en determinado momento de su vida su camino se cruza con este hombre, con Vázquez, y comienzan una relación. Sabrina, gracias por estar con nosotros. Te agradecemos especialmente que charles con nosotros para contarnos la historia. Obviamente vamos a escucharte sin juzgarte todo lo que tiene que ver con tu relación, porque acá lo que importa es que este hombre tenía dos caras. ¿Cómo estás? Buenas tardes, sí. Sí, la ¿Cuándo lo verdad conociste? Y lo conocí en marzo de este año, que yo había asistido a la iglesia una o dos veces, porque era, digamos, el sacerdote confesor mío, y bueno, también me daba ayuda espiritual, como un guía espiritual se dice. Y yo estaba pasando un caso de mi mamá que se enfermó y bueno, tiene su patología, Alzheimer, un problema en el hígado y demás cuestiones. En marzo de este año, dijiste, perdón. Sí. En marzo de Perfecto. este año. Y ahí yo lo conozco y bueno, él me va conociendo, conoce el caso de mi mamá y él se acerca a mí a través del tema de mi mamá, digamos, como para darme una contención, un apoyo, aparte de espiritual, con mi mamá, Claro. por si yo necesitaba algo. Y bueno, pero ya era todo el tiempo, digamos, todos los días preguntándome, como que no es algo normal, digamos, que un sacerdote esté frecuentando una casa también todos los días, en diferentes horarios. Como él iba a la casa de la madre, que está cerca de mi barrio, decía que le quedaba de pasada, y yo precisaba algo, todo el tiempo diciéndome, te puedo llevar en el auto lo que necesité, ir a hacerte una compra.
lo hago del corazón, porque bueno, vos estás con tu mamá y bueno, ya que mi familia todos trabajan, mayormente en varias horas, también ellos están en la fuerza, entonces como se les complica a veces darme una mano a mí también, cuando Claro. puedes. Y yo trabajo acá aparte en el hospital de Pergamino, soy enfermera y entonces también tengo ocupada varias horas. Y él entonces empezó a ver tu casa cada vez con mayor frecuencia, iba, te visitaba, Claro, imagino porque que tomaban después mi café, mamá- charlaban. Sí, tomaba un café o unos mates, pero como una persona normal, digamos, de la iglesia, que yo puedo recibir también tanto a los otros hermanos como a él, digamos, o a otro sacerdote que venga a ver a mi mamá, porque tampoco ellos pueden visitar seguidamente una familia, o sea, pueden en caso que alguien enfermo, pero... O Pero no la- es habitual. Claro, la excusa era tu mamá, Claro, digamos, claro. que estaba tu mamá en tu casa y él supuestamente iba también para verla a ella. Claro, porque yo acá también tengo mi espacio que recibo mis amistades, que es un comedor aparte, un gabinete que tengo también de enfermería y bueno, y mi mamá está aparte. Claro. Entonces Perfecto. ella como que tampoco escuchaba mucho lo que hablábamos. ¿Y cuándo Esas empieza a cuestiones. cambiar el vínculo? ¿Cuándo empieza, contanos lo que vos quieras, pero cuándo empieza a cambiar y se transforma este vínculo en una relación personal entre ustedes dos? Y bueno, yo en un momento sentí que tenía un apoyo, digamos, de alguien al lado, como una imagen que uno busca paterna, que bueno, y entonces como que vos decís, tenés a alguien con quien dialogar, que te orienta, y bueno, ya sabe todo de vos, y bueno, uno se siente seguro y como que te confundí un poco, me sentí confundida, y bueno, en agradecimiento yo quise hacer también una cena, algo, y él me dijo, no, le dije almuerzo, él me dijo mejor cena, que lo eligió él, entonces bueno, ya se había traído algo para tomar, bueno, y entonces yo no soy de tomar, y bueno, ese día tomé un poco también porque aparte estaba como con miedo, sí tenía un poco de vergüenza, pero a la vez parecía que me confundía alguna cosa de él, que él avanzaba todo el tiempo, me daba la mano, me acariciaba, me abrazaba y yo como me sentí un poco contenida, digamos, y ya se estaban mezclando las cosas en mi cabeza, o creo que de parte de él también tenía esa intención más que yo, supongo. Igual, Sabrina, vos no tenés nada que explicar a nadie, digo, nadie te está juzgando, nadie lo que te está viendo, o sea, vos sos una mujer que no tiene que rendirle cuentas a nadie sobre las relaciones que tenga. En todo caso, acá habrá otra persona, que es Rodrigo Vázquez, que tendrá que revisar sus votos y todo lo que tiene que ver con el ejercicio de su sacerdocio. Pero vos sos una mujer libre que te encontraste con un hombre. ¿Esta relación avanzó y ustedes se convirtieron de alguna manera en pareja, en novios? No le quiero poner un Digamos rótulo, que- pero para entenderlo sin entrar en detalles. Digamos que sí, digamos que sí. Pero Y oculto. En un momento empezó con los celos. Sí, es oculto, y aparte porque a mí también me conocía gente, y bueno, y aparte porque él decía que se quería casar conmigo, me había ofrecido casamiento en su momento, y bueno, pero después empezó con los celos, a revisarme el teléfono, a seguirme al trabajo, a ponerse celoso de los compañeros de trabajo, sea hombre y mujer. Bueno, también venía a espiar a las fiestas si yo salía y era verdad que estaba con mi mamá acá, a desconfiar, por ejemplo, que venía mi sobrino de trabajar y pensaba que yo metía a algún muchacho en mi casa, todas estas actitudes que a lo llevaban a gritarme o a decirme que era Y de él- nada más, él- que él me iba a enseñar a lo que era un hombre. Sabrina, perdóname, más allá obviamente de la violencia de género, que es muy, muy grave, ¿él abusó sexualmente de vos? Sí, digamos que esa pregunta, bueno, es algo muy íntimo, pero en cierto modo como que yo acepté un poco, pero no estaba ebria, digamos, había tomado un poco de alcohol ese día que estuve Está con bien. él. ¿Sabes por qué te Otras pregunto? veces que yo no quise estar con él y después sí, quería estar a toda costa y bueno. Sí, ¿sabes por qué te pregunto? Porque no sea cosa que ya tenga antecedentes como estos y otras mujeres, otras chicas no se hayan animado, y con esto que vos estás haciendo les podés dar fuerza a otras para contarlo, ¿entendés? Lo que te quiso hacer a vos es engañarte, es decir, Y satisfacer sí, su en cierto deseo, no modo, sé. como algo psicológicamente sería un abuso psicológico. Por eso. Donde él llegó a mí de esa manera, me entró. Sí. Porque también él sabiendo mis condiciones, digamos, sexuales, porque yo no, digamos que no he tenido, o sea, alguna vez tuve novio, pero después yo me incliné para otro lado, Ajá, y entonces no, él sabiendo eso tampoco se alejaba de mí. claro.
Pero, Sabrina, él en un momento empieza a hacer explícita estas amenazas. Vos llegaste a decir, él me decía, yo te voy a enseñar que es un hombre, no sé, no se me ocurre el contexto, pero ¿cómo te empieza a hablar de estas cuestiones y qué era lo que te decía? Que vos sentías Claro, tan violento, tema, lógicamente. sí, pasaba que como yo a veces no lo atendía porque trabajaba y estaba ocupada y él me decía que por qué no le contestaba, que si estaba metida en el WhatsApp y no le contestaba a él, que era generalmente tu jefa te escribe, tu compañero, y nos manejamos también con el teléfono. Y bueno, y él me veía en línea o cuando venía a casa o si yo salía a hacer un mandado, quería que yo no ande en la moto y llevarme él en el auto y bueno, Te y que no venga controlaba. ninguna visita. Claro, porque viste que si venían visita iban a descubrir que un sacerdote venía acá, pero los vecinos también sabían porque él me peleaba o me gritaba y se escuchaba todo, en la vereda, en el Claro. patio. Te En el quiero... hospital, estando internada mi mamá, él iba a discutir ahí adentro. Quiero No. llevarte Digamos, ahí en la clínica, o sea que lo que él hacía lo hacía Claro. delante de todo el mundo. No, yo te quiero Sí. preguntar, porque dijiste algo al pasar, en otro contexto no te lo preguntaría, pero con las posturas que este hombre tiene, me siento necesitada de consultarte. Vos dijiste, yo había tenido un novio, después me incliné para otro lado, o sea, vos después tuviste novias. Digamos que sí. No lo voy a decir Perfecto. públicamente, Y él, pero sí, y yo ya me entonces había- él con este tema, vos se lo habías de alguna manera confesado a él y obtuviste, digo, te lo estoy preguntando y es de tu intimidad, pero porque me quedé muy horrorizada con el audio que repasamos recién en donde él habla tan despectivamente de las personas homosexuales. Por eso te lo estoy preguntando, a ver si él encontraba en esto algo que con lo que te achacaba vos. No sé, vos llegaste a Claro. contárselo a él. Metámonos un Sí. poquito ahí. Al principio no, pero en un momento que sentí bronca y al saber de esa noticia de él se lo dije. Y entonces le dije, tengo que decirte una verdad, digo que vos no sabés. Y bueno, y va a dejar de decirme estas cosas, le digo, de decirme que sos dueño de mi vida, como el hombre, el macho, que soy de él y de nadie más y que yo ni sé hacer de nadie. También entonces se lo confesé y me dijo que él lo tomó como si fuera un castigo, dice, tener una novia así. Me dijo lesbiana, eso me contestó. Dice, la verdad que esto es un castigo. ¿Un castigo para puedo él lo creer, sentía? me dice lo que dice, no puedo creer lo que me estás diciendo. Pero Sabrina, ¿él sentía un castigo para él? Que, Tener una novia que vos lesbiana. hubieras tenido relaciones con otras personas. Exacto, eso. Y sí, yo... Igual te perseguía, aunque él no esté de acuerdo con esa parte de tu vida, igual te perseguía, quería estar Sí, con vos, te siguió amenazaba si insistiéndome. vos no querías estar con él. Claro, él me dijo que no le importaba eso, y a mí me gustaban las chicas y que yo iba a estar con él y nadie más, y que bueno, mientras yo esté con él no iba a estar con ninguna mujer, o si yo tenía un sentimiento hacia una mujer que se tenía que terminar y que él me iba a sacar esa enfermedad, sacarme todo de la cabeza. era una que yo enfermedad. tenía que Por curar. eso me parecía importante volver. En ninguna otra circunstancia yo te hubiese preguntado sobre tu pasado amoroso, pero en este caso, con este personaje que dice cosas tan terribles con respecto a la sexualidad de la gente, imagino que habrás vivido una pesadilla aparte con este hombre, con esos pensamientos y con tu confesión, o con el hecho de contarle a él, digo, uso la palabra confesión porque es un cura. Vamos a repasar un segundo, por favor, las cosas que este hombre dijo con respecto a las elecciones sexuales. Bueno, soy de escribir y hablar mucho, pero participo asiduamente de este grupo, escuchando y rezando por las intenciones de cada uno de ustedes, la Santa Misa, el Santo Rosario, bueno, mis sacrificios diarios. Con García Cuerva fuimos compañeros de seminario. Él estaba 2 años más adelantado que yo, pero lo conozco bastante. Se ordenó en el 97, yo me ordené en el 99. Yo soy exalumno del Colegio Marín de San Isidro, hice todo el seminario allí y después terminé como alumno externo en Devoto, el Seminario Metropolitano, viviendo en el Colegio Militar, porque después me ordenaron allí en el Obispado Castrense, Monción Martina. Pues lo conozco a él porque fuimos compañeros. Primero, es una persona gay, apoya el LGTB, toda esa porquería. Además, apoya el terrorismo, es kirchnerista, peronista y es recontra francisquista. Así que no se ilusionen, al contrario, lo peor que nos pudo pasar. Lo peor de lo peor lo eligió para ponerlo allí.
estaba entre él y Víctor Manuel Fernández, que es el de La Plata, otro gay, otro afeminado, y además que no siguen la doctrina de la iglesia de siempre. Están destruyendo la iglesia continuamente, diciendo que es bueno lo que es malo. Rodrigo Vázquez está diciendo porquería del LGBT y está hablando de afeminado para referirse a otro hombre, en este caso un sacerdote, pero no importa, digo, decirle afeminado a otro hombre. Por eso me pareció importante, habiendo escuchado esto, cuando vos dijiste, Sabrina, yo elegía otras cosas e interpreté a qué te referías, una pesadilla habrás vivido aparte con este personaje odiador de la libertad a la hora de elegir la vida sexual. Y sí, pues yo al enterarme también empecé a sentir un rechazo. Bueno, aparte de la forma de él, también del maltrato, y bueno, me has amarreado también varias veces. O sea, fue lo físico. Hubo maltrato físico. Sí, se amarreó, me empujó y bueno, me ha metido al auto de prepo, también cerrando la puerta, golpeaba el teléfono en una mesa. Yo también me defendí en su momento y lo he empujado a él para sacarlo de mi casa. Saqué fuerza, digamos, donde no tenía, porque mi personalidad tampoco... No tengo un carácter fuerte, esa es la verdad, y bueno, me defiendo como puedo. Sabrina, y en algún momento, te pregunto, entre tantas cosas que habrás vivido de terror, y la verdad te mandamos un abrazo desde acá, porque vivir todo esto encima en la clandestinidad que implica una relación de este tenor, porque obviamente no podía mostrarse, porque él era sacerdote, con lo cual estás más aislado que en cualquier otra relación. Pero el tema religioso, de la espiritualidad, ¿no se habló en algún momento? Me imagino el conflicto que se te debe haber presentado a vos, Sabrina, al darte cuenta que el hombre que vos habías conocido como un cura que predicaba el amor, la paz, el poner la otra mejilla, era un violento, era un tipo que era posesivo con vos, que te trataba como un objeto, que te negaba en tu individualidad. ¿Lo hablaste eso en algún momento? ¿No le dijiste? Pero, perdóname, Rodrigo, ¿vos no dedicaste tu vida a otra cosa, a ser de otra manera? Sí, en ese momento sí yo me sentí muy desilusionada, decepcionada, pero de él solo. Y bueno, el apoyo, digamos, todo lo de la contención psicológica, digamos, que tuve, tanto de la Comisaría de la Mujer, bueno, de los compañeros, de la ciudad, bueno, de mucha gente acá, incluso de compañeros de trabajo. Así que bueno, y de mi familia que se enteró recientemente porque tampoco sabían, siendo ellos de la fuerza, pero bueno, yo pedí también que sea un poco reservado. Claro. Siendo ellos, ¿de dónde dijiste? Perdóname, Sabrina. Dijiste que era reservado lo de tu familia. Sí. Siendo ellos. Bueno, ahora ya no, porque ya están todos enterados de esto. Claro. A veces uno no habla por miedo o porque te da vergüenza. Sí, y estos personajes juegan con eso, ¿no? Porque juegan con tu silencio. ¿Vos sabías que él tenía armas? Sabía que tenía un solo arma que usaba para defensa propia en el auto, pero sé que los sacerdotes no pueden aportar armas. O sea, que él llevaba un arma en el auto. Pero un cura que lleva un arma... Raro, ¿eh? Estoy tratando de entender... No a vos, Sabrina, sí, por Dios. Los restos desconozco lo de la casa. Pero, perdón, un cura que en el auto lleva un arma de fuego, la verdad que ya de por sí... No se puede explicar. Ya y no encima, matarás, no corre, porque para qué llevaba un arma, ¿no? Digamos. Por supuesto, pero además de encontrar un arsenal en la casa. Es decir, sí. A ver, nunca él te mostró el arma, ¿qué te dijo? ¿La viste vos? ¿Te la exhibió él? ¿Cómo fue? No, algo me comentó de la del auto que era por defensa propia, dice, por si lo asaltan, dice, para defenderse como hombre, y bueno, la vi de lejos, sí, pero en sí no me la mostró. Para defenderse como hombre, te decía, o sea, se reiteraba esto de yo te voy a mostrar lo que es un hombre, yo soy tu único hombre, para defenderme como hombre, tenía una fijación con eso. Que Dios había hecho el hombre y la mujer y que Dios le iba a perdonar porque nosotros éramos un hombre y una mujer y que no éramos dos mujeres o dos hombres. Eso te planteó. O sea, que él iba a tener el perdón porque no era homosexual, digamos, en su concepción. Sí, para entender eso. Pero eso, digamos, supuestamente te condenaba a vos por algún momento de tu vida. Digo, en el razonamiento de él, estoy pensando, las cosas que tuviste que soportar, Sabrina. Y sí, la verdad que sigue bastante. ¿Él te ha dicho esto, perdón, de te voy a curar la enfermedad? Esto que mencionaste. Claro, como que yo me tenía que curar, sí. Dice, yo te voy a curar, me dijo, te voy a enseñar a ser mujer. Increíble. Sabrina, vos hiciste la denuncia con mucha valentía, y realmente es admirable tu valentía,
pues sabemos que vivís en una comunidad chica, Pergamino es una ciudad grande, pero sabemos que suele tener un ritmo donde muchos se conocen, donde puede haber un dedo que señale, acusador. No es fácil lo que hiciste, Sabrina, realmente. Y la verdad que no, porque hay gente muy conservadora o que te señala que uno le hace daño a la iglesia. Yo no estoy generalizando, estoy diciendo que es un solo sacerdote, una persona, y que no es toda la iglesia. Yo no dejo de ser católica porque me pasó esto y no dejo de creer en Dios porque me pasó esto. Por supuesto. ¿Quién es ¿es una fiscal o un fiscal? Que está en el caso fiscal, pero mujer. Fiscal, un hombre. La UFI 4, ¿no? Sí, de género. La UFI 4. Sí. Ahora, Sí. porque no lo detuvieron, no quisieron detenerlo, que es distinto. Y no, todavía yo tengo que presentarme también y bueno, no sé cómo estarán yendo las cosas y eso. Porque él tenía llave de mi casa que se había hecho también y él ha entrado varias veces y me sorprendió adentro de mi casa. Pero no te ¿no pediste vos una orden de restricción, una Sí. Ya me la dieron y tengo custodia también permanente, pasan por casa, se quedan a la noche, me han acompañado al trabajo, me han esperado. Sabrina está con miedo al cura. ¿Se entiende a lo que vos, no? Es una cosa de loco, digo, la verdad. Y además, ¿cómo la justicia no lo detiene? Eso es lo que menos se entiende, Sabrina. Y mientras tanto, Rodrigo Vázquez, que está armado, que tiene prohibido acercarse a vos, que tiene una causa penal por violencia de género, ¿sigue dando misa? ¿Sigue en la iglesia? Y todavía no sé nada sobre eso, pero lo único que sé es que estuvo dando hasta hace poco y la última vez fue del jueves al domingo que dio un cursillo en San Nicolás, de la cual él se había escapado para venir acá a sorprenderme y a meterse y a maltratarme, y después el domingo volvió a venir, que fue cuando llamé a la patrulla urbana. O sea, sigue ejerciendo el sacerdocio y mientras se toma ratos para escaparse e ir a tratar de hacer de tu vida un infierno, porque es lo que está haciendo, se te mete en la casa, se te aparece, y mientras sigue en la iglesia, Javier, o sea, claro, me cuesta entender esto por todos lados. Un hostigamiento se llama, sí. Exacto, no, pero además, hostigamiento, amenaza, vulneró tu confianza, ¿sí? Es el cura el cura del lugar, el párroco del lugar. Sí, Pensando en términos de la iglesia, ya el propio hecho de una relación delante de la gente. Por supuesto. ¿Y con estas armas? Increíble. Un desastre. Aparte humillada delante de los vecinos, Claro. de la gente en el hospital, de las compañeras, digamos, los que iban ahí que no entendían nada y miraban y bueno, no se animaban a preguntarme. Todo un espanto lo que estás viviendo, Sabrina. Nosotros te queremos agradecer, por supuesto, porque, como te decíamos, no es fácil hablar de estas cosas y la causa lo amerita. Este hombre no puede salir y seguir impune con sus pensamientos peligrosos, pero además con su armamento peligroso y creo lo más peligroso que tiene es su boca, porque es un espanto todo lo que sale de su boca, predica el odio hacia las personas que lo rodean, hacia vos, y ni hablar todo lo que tiene que ver con la violencia, esa línea que traspasó y pasó de lo verbal a lo físico. Más que nada yo quería que se haga público por eso, porque si hay alguna mujer o chica, niña que calle, o un hombre también, o un chico joven, para que no se escondan o no se callen por miedo, y por si alguien vivió alguna historia con él también, que pueda salir a la luz, como hay historias también que van saliendo de a poco. Claro. Sabrina, muchas gracias por tu palabra y por tu valentía. Volveremos a contactarte, esperemos que haya justicia. Lo único que quiero decir es, este hombre, Rodrigo Vázquez, es una vergüenza de ser un cura. Digo, quien le mantenga la posibilidad de dar misa debería revisar muy bien lo que está haciendo. Ya por las declaraciones donde dice que una persona gay es algo asqueroso, una porquería, que es aborrecible, ya eso lo descalifica. Lo de Sabrina, ni hablar. Que siga dando misa es un papel.